Hola, hoy estamos aquí para ver el devocional del día de hoy. Nuestra cita es en Génesis 22, del 1 al 18, y pues el puro título, ¿no? Es una historia que es muy conocida. El título es La prueba de fe de Abraham. Y pues bienvenidos a este devocional. Esperemos que Dios nos hable. Y pues vamos a orar, ¿les parece? Bendito Padre, en este día te damos gracias por el tiempo que vamos a pasar. Todas las personas que escuchan este devocional y yo, te pido, bendito Dios, que seas tú tocando nuestros corazones y aún hablando en áreas que sean necesarias. Sabemos que este tema es muy conocido, pero también tienes mucho que hablar a nuestros corazones. Yo te pido que pongas sensibilidad en cada uno de los que escuchan y que seas tú hablando y obrando poderosamente. Toca nuestras vidas, toca nuestras familias y toca, Señor, nuestro ser. Necesitamos escuchar tu voz. Gracias por este tiempo, Espíritu Santo, toma el control y ministranos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Este pasaje yo lo podría dividir en tres, pero vamos a irlo viendo. La primera es la preparación que tiene Abraham para obedecer. La segunda es el acto y la tercera es la recompensa. ¿Sí? A sabiendas de que Abraham no sabía que iba a haber recompensa. ¿Sí? Entonces, vamos a leer ahí en el 22. Versículo 1 dice: tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Y aquí vemos que no fue estrategia de hombre, no fue estrategia de nadie, sino de Dios. Dios estaba probando la fe de Abraham, porque siempre es importante tocar, probar, aquello para lo cual tú vas a usar. Si nosotros lo hacemos, ¿no? Cuando compramos algún producto, yo sé que la analogía no es muy buena, pero cuando hacemos compra de un producto, lo probamos y ya después decidimos si seguimos comprando ese tipo de marca de ese producto o no. Entonces ahí dice, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Aquí me llama la atención porque Ismael ya existía, pero Isaac era el hijo de la promesa. Entonces, le está diciendo, toma a tu hijo, a tu único hijo, porque está recordándole que es a través de Isaac que Abraham va a cumplir lo que Dios le habló, ¿no? Cuando lo llamó de la tierra de Ur, que era bendecir a las naciones y que se iba a multiplicar. Entonces, que iba a bendecir a su descendencia. Y lo manda y dice, vete a la tierra de Moria, y le dice, allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Entonces, aquí hay varias cosas que me llaman la atención. Una es que es Dios hablándole a Abraham. Él le responde de manera personal y le da una orden bien específica. La primera es, toma a tu hijo. La segunda es, vete a la tierra de Moriah. La tercera es, lo vas a sacrificar como ofrenda quemada. Y ahí no se ve a Abraham rezongando ni diciendo, ¿pero por qué? No hay una respuesta de Abraham. Este silencio de Abraham a mí me llama mucho la atención, porque por lo regular cuando alguien nos pide hacer algo que no nos gusta, protestamos. No, pero es que,
Pero es que bueno, yo lo recuerdo cuando mamá nos mandaba a hacer qué hacer y siempre metemos a los hermanos, ¿no? Pero es que a mí me tocó en la mañana barrer porque él no trapea, ¿no? O porque si yo lavé los trastes, él no barre. Y siempre, siempre hay una queja. Y yo aquí veo a un Abraham callado. En el siguiente versículo dice, a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Otra cosa que noto aquí es que Abraham es una persona acaudalada. Él tiene mucho dinero, tiene muchos empleados. Y dice que él ensilló el burro, se lleva a 2 de sus siervos y se lleva a su hijo. Y luego dice que él corta la leña para el fuego de la ofrenda y empieza a ir hacia donde Dios le dice. Abraham está obedeciendo cabalmente y está preparando las cosas para quemar a su hijo, para presentarlo como ofrenda quemada delante de Dios. Entonces, ya aquí está, y dice que sale él con sus siervos, con su hijo, y ya lleva la leña, ya lleva a su hijo. O sea, Abraham lleva todo dispuesto para obedecer a Dios. Al tercer día de viaje, es en el versículo 4, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces, imagínate, son 3 días de viaje. Yo la verdad no sé qué iba pensando Abraham, pero puedo hacer conjeturas nada más, porque en realidad no dice lo que él iba pensando. Pero yo creo que fueron los 3 días más largos de su vida, o los más cortos, no sé, desde el punto de vista donde se tomen. Porque él sabía que lo iba a entregar, ¿sí? Y todavía dice que ve el lugar a la distancia y le dice a los siervos, ustedes y el burro se quedan aquí. Quita la leña del burro y dice que se la pone a Isaac. Y siguen solo ellos. Y ahorita vamos a ver la conversación que hay entre Isaac y Abraham. Pero yo aquí veo a un Abraham decidido. A la fecha no ha dicho que no ha soltado, así como decimos los mexicanos, no ha soltado prenda. Yo creo que en él había una fe, porque fíjense lo que le dice a los empleados. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Les está diciendo, vamos a ir a hacer un acto de adoración, porque él sabía que la mejor adoración es la obediencia. Y él con su fe dice, volveremos, sabiendo que Dios se lo pidió para entregar a su hijo. Entonces es impresionante porque no hay un fingimiento, o sea, no es así como que, pues déjales digo para que no sospechen nada, no, o sea, vamos a ir y vamos a volver. Entonces, este tipo de fe a mí me llama mucho la atención, porque él estaba seguro. El sacrificio que Dios le había pedido a Abraham, que es una ofrenda quemada, es matar el animal, destazarlo y luego prenderle fuego. Si tú dijeras, Dios podía resucitarlo, pues sí, pero también Dios podría volverlo de las cenizas. No sé,
vamos a dejarlo ahí. Versículo 6. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: ¿Padre? Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho. ¿Pero dónde está el cordero para la ofrenda quemada? El 8 dice: Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Entonces aquí Isaac lleva la leña y Abraham lleva el fuego y el cuchillo. Y entonces pues le entra la duda a Isaac, ¿no? Oye, sí, papá, vamos a ir a adorar, vamos a presentar una ofrenda a Dios, es una ofrenda quemada, pero se necesita, se necesita el cordero, ¿no? ¿Y dónde está? Y Abraham le vuelve a contestar con fe, porque le dice: Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada. Y dice que siguieron caminando. En el 9, cuando llegaron al lugar indicado por Dios, ya le había dicho Dios a Abraham cuál, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Entonces llegan al lugar, imagínate, Isaac suelta la leña, su papá arma el altar, tenía que ser un altar grande, porque si cabía un animal, o sea, tiene que ser un altar grande. Dice que lo termina, coloca la leña y luego dice que ata a su hijo. Y aquí donde dice que ata a su hijo, dice: ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham levanta el cuchillo para matar a su hijo. Yo aquí veo otro silencio. El silencio de Isaac. Aquí la Biblia dice que él es un muchacho. Yo no sé qué edad tendría. Yo, la verdad, no he investigado ese dato. He leído escritores que dicen que probablemente haya sido un adolescente. O a lo mejor un poquito más grande. Pero era tanta la confianza que le tenía Isaac a Abraham que él no protesta. Él no dice que él trató de desatarse. No sé si no lo hayan escrito. No dice que haya gritado. Yo creo que se ha de ver, pero asustado al momento que Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. No me puedo imaginar su mirada de miedo, porque va a morir, o sea, su papá, que es experto en hacer sacrificios. Isaac es experto en ver cómo Abraham hace sacrificios. O sea, Isaac conoce el ritual, Isaac sabe qué sigue. Entonces, al momento de que lo está atando, Isaac sabe lo que sigue. Él no es alguien ignorante que no sabe lo que está pasando. Isaac sabe claramente qué es lo que sigue. Y dice que Abraham levanta el cuchillo. Allí en el 11 dice: en ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. ¡Abraham! ¡Abraham! Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Imagínate, yo creo que se les bajó la presión a Abraham y a Isaac al mismo tiempo. Primero porque dice que el ángel del Señor le llamó desde el cielo. Entonces, yo creo que Isaac oyó, ¿no? También al ángel. Y aquí, aquí estoy, está con signos de admiración. Los signos de admiración es de exclamación, es así de, aquí estoy, ¿me entiendes? Y lo que le dice el ángel también está en signos de exclamación, que dice: no pongas tu mano sobre el muchacho.
No le hagas ningún daño porque ahora sé que de verdad temes a Dios y no has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. A partir del 13 vemos entonces lo que es la provisión. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé-Yireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. Ahí en el 13, después de que le dice no hagas nada a tu hijo, lo desata y dice que voltea y ahí está la provisión, la que Abraham le había dicho a su hijo que Dios les iba a dar. Y esa provisión dice que hay un carnero enredado, que misteriosamente no se había enredado antes, hasta ese momento, y dice que lo toma y lo sacrifica. Y le pone el nombre a ese lugar, Yahvé-Yireh, que significa el Señor proveerá. Entonces, nosotros aquí vemos que la provisión vino después de la obediencia. A nosotros a veces primero queremos la provisión para después obedecer. Pero la provisión que Dios le está dando a Abraham, aparte de ser un carnero, o sea, en ese momento necesitaba un carnero. Lo que le está proveyendo es para que Abraham pueda convertirse en a lo que Dios lo había llamado. Dios había llamado a Abraham a ser padre de naciones. Y le había dado una promesa y le dijo que él y sus descendientes, ¿no?, iban a llenar la tierra e iban a multiplicarse. Y esa era la promesa que Dios le había dado a Abraham desde Ur, cuando lo llama a salir de su tierra y de su parentela. Y cuando le pide entregar a Isaac, parece contraproducente, porque en Isaac es en donde se iba a cumplir esa promesa. ¿Cómo puedo tener descendientes si lo mato? ¿No? O sea, si al único hijo que tengo, que es el que se puede multiplicar después, lo mato, pues ¿cómo se va a multiplicar? ¿No? Pero la fe de Abraham era tal que dijo, pues Dios lo puede levantar de los muertos. Yo creo que llegó un momento en que dijo, no te entiendo, pero te creo. Y nosotros vimos cómo le cree, porque estuvo dispuesto a matarlo al momento que levante el cuchillo para matar a Isaac. Y después de que Dios provee ese sacrificio, que es ese carnero, claro, aquí también viene una analogía con Cristo. Como Isaac no murió y usaron un carnero, y cómo ahora la humanidad fue librada del pecado porque Jesús vino como ese cordero perfecto y nos dio esa provisión. La obediencia de Jesús en la cruz nos da esa provisión. Entonces, después de que él se detiene y ofrece, porque al final fueron a adorar, ¿no? Ofreció el sacrificio, hizo todo el ritual, presentó el carnero, etcétera. Entonces viene la provisión al punto de que puso al lugar Jehová-Yireh. Toda provisión que Dios da es una provisión que puede ser obtenida de manera natural o de manera sobrenatural, como en este caso. De manera natural, nuestras provisiones vienen de nuestro trabajo. Mucha gente dice, no, pero esa no es provisión de Dios. Claro que sí. Si tú estás sano de esa sanidad que Dios te da, puedes tener provisión. Si tú estás fuerte, si tú estás bien, puedes tener esa provisión a través de tu trabajo.
y luego un trabajo bien remunerado, un trabajo bien, donde Dios cumple su propósito, ¿no? Y allí es donde tú te das cuenta que Dios provee. Cuando tú obedeces, ¿va? A lo mejor tú me vas a decir, bueno, Dios no me va a pedir a mis hijos. No, no, no. Yo creo que esto que está aquí es solamente una simbología de lo que Dios te podría pedir. A veces lo más preciado para Abraham era Isaac, y eso no había duda. O sea, Isaac tenía un lugar muy privilegiado en el corazón de Abraham, pero no llegó a tomar el lugar de Dios. Pero nosotros en nuestra vida a veces tenemos cosas que toman el lugar de Dios, y a veces nos pide que sacrifiquemos eso. Y nosotros a veces le decimos, Dios, pero ¿a ti de qué te sirve? No, pues no es para Él, es para ti. Entonces, los tiempos, por ejemplo, Dios te puede pedir más tiempos de ayuno. Dios te puede pedir más tiempos de oración con Él. Dios te puede pedir que cambies ciertas actitudes o actividades para que te puedas parecer más a Él, o a lo mejor hasta hábitos, no sé. Eso que tú tienes atesorado en tu corazón, que podría estar ocupando el corazón de Dios, podría estar ocupando el lugar de Dios, a lo mejor es lo que te van a pedir, ¿no? Ok, entonces, después de que Él obedece, viene la provisión. Y nos vamos al 15 y dice, luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Esta última parte, que es parte de la recompensa, a mí me llama la atención que Dios vuelve a hablar en esta porción. La primera vez que Dios habla es para decirle que tiene que sacrificar a Isaac. La segunda vez que le habla es para detener el sacrificio, que Abraham matara a su hijo. Y la tercera vez que Dios le habla en esta porción es para decirle que por la obediencia que él tuvo, todas sus generaciones iban a ser bendecidas. Y a mí eso me causa una emoción. O sea, es como, si yo hago las cosas bien, mis hijos, los hijos de mis hijos, los hijos de mis hijos, los hijos de los hijos de mis hijos, y así, van a ser bendecidos. Y no hay mejor regalo para un padre o para una mamá saber que tus hijos van a ser bendecidos, que se van a multiplicar, que van a conquistar a sus enemigos y que aparte van a ser de bendición para las personas. Entonces, la obediencia trae mucha bendición cuando la obediencia se hace con la actitud correcta. Alguien me decía alguna vez, pero obediencia es obediencia. Sí, estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Y nosotros lo vemos como cuando nos pedían de niños lavar los trastes, ¿verdad? Ay, mamá, otra vez yo. Y ahí vas rezongando a hacerlo y hasta los golpeabas, ¿no? A decir, sí, es verdad. Y vas y tranquilamente y lo haces. ¿Cómo quedaba el corazón de tu mamá cuando no oía el golpeteo de que estabas lavando los trastes con desgano, ¿no? Sino todo lo contrario,
que te paraste, obedeciste, lo hiciste y seguiste haciendo lo que estabas haciendo. Esa clase de obediencia en la que escuchas, a veces te puedes quedar callado como Abraham, porque Dios le da la orden y Abraham queda en silencio y al día siguiente lo hace. O sea, a mí esa es una obediencia total. Prepara las cosas para obedecer. Yo no sé toda la revolución emocional que hubo en Abraham, toda la revolución emocional que hubo al momento de de amarrar a su hijo, de levantar el cuchillo, pero él seguía creyendo que Dios algo iba a hacer. ¿Me entiendes? Que Dios iba a proveer y que iban a volver con los siervos. Y al momento, y yo creo que lo más padre fue cuando está esa provisión, que aparece ese carnero enredado por los cuernos y entonces él puede adorar junto con su hijo. Imagínate ese sacrificio, cómo estaban los dos, tanto Abraham como Isaac, porque uno iba a matarlo y el otro iba a ser el muerto. Y a la hora que están haciendo ese sacrificio, uno no tuvo que matar y el otro no fue muerto. Yo creo que fue un sacrificio especial y además porque fue un carnero que Dios proveyó, ¿no? Y yo creo que nosotros como familia, así es como debemos presentarnos delante de Dios cuando tenemos nuestros tiempos como familia. Agradecidos, agradecidos porque Él provee, agradecidos porque Él está en nuestra vida, agradecidos porque está en medio de nosotros, agradecidos porque su presencia manifiesta está en nuestros hogares, agradecidos porque hay cosas que no vemos de los cuales Él nos libra. Agradecidos por tanto amor, por ese amor inagotable que día a día se levanta y tiene nuestra vida de pie, por esa misericordia nueva cada mañana, por esa ternura que tiene Dios para con nosotros, por tanta paciencia que nos tiene, por toda su fidelidad, por la manera en cómo nos cuida, nos provee, nos libra, nos guarda, nos defiende, y por la manera tan impresionante como que nos ha dado tal salvación, ¿no? De enviar a su único Hijo, a Jesucristo, para que nosotros pudiéramos acercarnos. Yo creo que a partir de ese día, Abraham y Isaac fueron más cercanos. Yo creo que este evento sacudió sus vidas de tal manera que su vida nunca volvió a ser igual. Así como nuestra vida nunca vuelve a ser igual desde que Jesús llega a nuestra vida. Y ya para cerrar, aquí la última palabra que le dice es: yo te voy a bendecir a ti, voy a bendecir a tu descendencia, solo porque tú me has obedecido. Y pues vamos a orar. Vamos a orar que Dios nos ayude a ser obedientes. Obedientes con la actitud correcta para poder bendecir a nuestras generaciones, para poder bendecir a nuestras familias, para que nuestros hijos puedan vencer a sus enemigos y puedan ser prosperados, solo porque tú y yo obedecimos.
Y esa bendición que pase de generación a generación es algo guau. ¿Va? Bendito Padre, en este día te doy gracias. Gracias por tu Hijo Jesús, que murió en la cruz por nosotros. Gracias por ese sacrificio, Señor. Y no solo que tú lo enviaste, porque fue orden tuya el que Jesús viniera a morir por nosotros, sino también que Él obedeció. Gracias porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice que Él permaneció callado, como un cordero en el matadero fue llevado, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque el tercer día lo resucitaste. Y ahora, gracias a eso, nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Tenemos plenitud y tenemos paz. Gracias porque cosas poderosas tú tienes preparados para todos aquellos que creen en ti. Gracias porque tú estás con nosotros, tú no nos desamparas, porque tú eres nuestro consuelo, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro Salvador, porque tú permaneces fiel. Y en este día te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos a ser obedientes en todo tiempo. Ayúdanos a ser constantes en la oración. Ayúdanos a ser constantes en buscar tu presencia, en escuchar tu voz. Queremos parecernos cada día más a ti. Te amamos y te bendecimos. Y solamente queremos decirte gracias. Gracias por tanto amor. Gracias por tanto que has cambiado nuestra vida, has cambiado nuestro lamento en baile, que has cambiado nuestra tristeza en gozo, que nos has dado vida y vida en abundancia. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. ¿Sale? Entonces damos por terminado este devocional y pues nos vemos a la siguiente. Bye bye.